Perdón, Ernesto, ¿qué decías para que quede grabado? Que infortunadamente la posición de uno no es la tuya, que aduces a la vejez. Yo soy más viejo que tú y yo pienso al contrario, de que de golpe uno está más del lado de los papás, que son bondadosos, que son buenos guías para los hijos, ¿O no? y no el punto que dices tú, que tienes toda la razón, de cambiar uno un poco su percepción y, e indagar un poco qué es lo que pasa para cambiar. Gracias. Em, Patricia, ¿puedo añadir algo? claro, Pati, por supuesto. Oyéndote a ti primero, yo me pongo a pensar, esto es un problema que es una tara, porque viene de los viejos. Me explico, a mí me criaron con que vayamos al día de hoy. Santa Claus tiene la lista de los niños buenos y los niños malos. Y papá Dios te está viendo, pero así me criaron a mí, y así criaron a mi mamá, y así criaron a mi abuelita. Y yo no sé yo cómo crié a mi hijo, yo sube a mi hijo vieja ya, de manera que a lo mejor tenía un poquito más de juicio, pero estoy segura que en algún momento lo dije. Ahora, ¿uno cómo hace para cortar esas taras? Y me pongo a pensar lo que dices tú, después de la conversación con Ernesto, que Dios está allí guiándonos. Y por el otro lado, sigo pensando, son cosas que se me ocurren. Yo he sido catequista y los padres no van ni a buscarlos a la catequesis. Mandan a la empleada, a la abuelita, a la vecina. No puedes hablar con ellos. ¿Cómo hacemos para llegarles? Eh, y no sé, ¿y cómo cambiamos las generaciones? Porque asumamos que nuestros hijos los criamos igual sin saber, y papá Dios le gustan los niños buenos, y tienes que ser bueno, y viene Navidad, y todo es los niños buenos, y papá Dios te está viendo. ¿Cómo cambiamos eso si ya se lo pusimos a la nueva generación, que va Mm. a criar a sus hijos con lo mismo? Es, Está buenísimo invitar a la bondad, ¿no? Porque quién no pone a la bondad como ejemplo, ¿viste? Porque si no, eso no quita que desaparezca el ejemplo de lo bueno y el deseo de lo bueno en la vida del niño. Para eso estamos, somos rectores en estos chiquitos que están madurando y desarrollando. Lo que me parece es que hay una diferencia grande entre esa crianza que, déjame decirte, es positiva, porque además los vamos bendiciendo, porque le vamos diciendo sobre la bondad y sobre todo lo bueno que hay en él, ¿no? Sobre todo lo bueno que uno ve en él. Qué bien que haces las cosas, cómo aprendiste, qué lindo, ¿no? Fíjate, a estar constantemente buscándole el pelo, como es la leche, ¿no? En el sentido de todo lo malo, no sos capaz, cuidado con esto, esta cosa del tormento negativo y de la culpabilidad y de la amenaza, ¿no? Que cierne sobre un niño. Ahí hay dos posturas distintas. Lo bueno no tiene por qué desaparecer, todo lo contrario. Fíjate que lo bueno nos lleva a la libertad, como dice San Pablo y la filosofía judeo-cristiana, ¿no? Todo hombre bueno es libre, escribía Filón de Alejandría. Eh, ¿Cómo no vamos a educar en la bondad y en ese deseo de que la vivan, la alcancen y la desarrollen? Pero una cosa es eso mismo generándolo en ellos, ¿no? Marcándole todo lo bueno que hacen, todo lo positivo, todo el bien que generan a su alrededor, ¿no? Eso también es una tarea por parte del adulto. Eso por un lado. Por otro, es verdad que los padres no van, pero yo pongo todos los meses una reunión obligatoria para el que tiene a sus niños en los sacramentos. Y ahí no les queda otra que ir. Y cuando van, de alguna manera, se encuentran con alguna experiencia diferente a la que ellos pudieran haber estado expuestos en algún momento de su existencia, o a lo mejor nunca, pero se les ofrece eso, ¿viste? Así que eh,
Yo creo que se puede modificar. Obviamente que no lo vamos a hacer perfecto, a ver, lo perfecto en el cielo, ¿no? Pero sí es ir viendo a través de todo esto cómo nosotros podemos colaborar para que sea algo un poco mejor y un poco más, eh, más encarnado, ¿no? Y eso se empieza desde chiquito, definitivamente. Ahí dice iPhone, pero no sé quién es la que levantó la manito al lado de Patricia. Saca eso. Hola, soy Grace. No sé si te acuerdas de mí, el grupo de matrimonio de San Hugh, que ¿Qué canto tal? y bueno, ¿Cómo estás? Buen día. bien, gracias por atender mi manito. Quería decirles, este año pasado mi hijo tomó los sacramentos en San Michael, respondiendo un poquito vaya, esto que estamos conversando. Ellos tienen, es decir, son 2 años para la comunión. Y mientras nosotros dejamos a los niños para la catequesis, hay una catequesis para los padres. Entonces, eso yo creo, no sé si en todos los lugares se pudiera hacer, pero es algo que ayuda muchísimo. Y Muchísimo. una vez en el mes tenemos la misa de todos los niños de la catequesis, que todos deben ir con los padres. Entonces, creo Ujú. que eso pudiera también ayudar en Sí, lo que sí, estaban hablando sí. anteriormente. Gracias. No, de nada. Em, este, así que bueno, Hola. no me querría ir y derivar a la catequesis. A ver, Elsa, dinos, para no irnos de tema, pero sí. Hola, Patricia. Me nombró, ¿no? Sí, sí. Hola, Patricia. Hola, hola, Eh, Elsa, ¿cómo estás? ¿Qué tema, no? Yo Sí, quedaba la catequesis. apasionante. ¿Cómo te va, Patricia? Bien, muy Eh, bien. ¿Qué tema, no? ¿Sabes por qué te digo? Porque yo daba la catequesis familiar, ¿no? Y la Ujú. catequesis familiar estaba la catequesis para los padres y para los niños. Suponete, de 20 niños, con un poco de suerte, tendrían 8, 10 padres la primera vez, la segunda. Después menos, después menos, después menos. Pero acá, no sé en otros lados, pero lamentablemente no hay gente preparada para dar una buena catequesis. Ahí está Ese el es el punto. problema. Porque yo tenía a veces diferencias entre la catequesis que le daban al niño y con la catequesis que teníamos los mismos temas todos, pero sí, a veces teníamos eso me apenaba, ¿no? Porque ellas decían una cosa y después ahí se creaba como una confusión. No, pero la catequesis a mi hijo le dijeron esto. Sí, Mm. pero Dios dice esto, le decía yo, ¿me entendés? Porque yo, cuando daba las clases, todos tenían que tener su Biblia y con textos bíblicos. Y lamentablemente, muchas catequistas no conocen, yo no conocía tanto, pero de pronto un poco más. Y si no tenés una experiencia de Dios, si no tenés una conversión, si vos no tenés ese encuentro personal con Jesús y Jesús, va a costar muchísimo transmitir la catequesis. Así es. Eh, no sé si estoy equivocada, pero es así. Sí, sí. Entonces, los padres no van. Padres, algunas. Los padres vendrá uno la primera vez, la segunda y después no vienen más. Y muchos te llegan a decir, no, 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 esto es muy difícil para mí, yo esto no. Es como que no les interesa el tema, porque tienen que tener en su vida un cambio y no Sí, están sí. dispuestos de pronto a cambiar, ¿me entendés? Entonces directamente te dicen, no, esto no. Pero gracias a Dios, digamos, de los padres que venían, muchos han llegado a conocer a Jesús, han tenido experiencias de respuestas de Jesús. Tengo unos testimonios de algunos padres hermosísimos, pero bueno, mira, había una señora que yo siempre leía Yo los les textos pido un que me favorcito, no encantan, me quiero ¿no? ir de Eh, tema, el Elcita, no me escatológico. quiero ir de tema, porque si vamos todos a poner las No, pero el experiencias tema, de catequistas, bueno, bueno, acá perdóname, tenemos perdóname. por lo menos 15 catequistas en este, así que, este,
Pero sí, es tal cual lo que tú dices, es lo que tú dices, ¿no? Yo no me quiero ir de tema para poder leer la Biblia en lo que estuvimos viendo, para ver pero es así. Lo único que les digo es esto. ¿Se puede cambiar? Sí. ¿Qué necesita el hombre de hoy? Es lo que hay que responderle. Hay que acostumbrarse que la pedagogía pasó a ser andragogía. Es la necesidad de lo que el hombre necesita escuchar para atraer. Jesús les hablaba de lo que les estaba pasando. No les traía un tema que no tenía nada que ver con su vida. En los evangelios vemos con claridad, nos habla de la vida. Y nosotros a veces pretendemos atraer a la gente con un tema que no tiene nada que ver con la vida. Eso es entrar en vivir una fe infantil, que es lo que vamos a ver próximamente, ¿no? Y ahí se van a responder hoy todo lo que surgió, van a encontrar las respuestas allí, de lo que es realmente la vivencia de una fe infantil. Pero vayamos a los textos un minutito que quiero, para no terminar hoy, sin ver estos textos que me parecen importantísimos. Miren, nosotros nos podemos ir, ¿se acuerdan que estamos en la fe del niño? En la fe del niño, ¿no? En la fe esta de la experiencia, como habíamos visto, de alianza, la primera apertura. En el capítulo 6 del Génesis, en el versículo 8, Noé alcanzó el favor del Señor, ¿no? Esta cosa, en el 22, o mejor dicho, un poquito antes, contigo estableceré una alianza, ¿no? Esta relación que Dios le empieza a decir a Noé. Noé hizo todo lo que le mandó Dios. O sea, fíjense los rasgos de lo que es la fe del niño en un adulto, en este caso, ¿no? En el capítulo 8, versículo 15. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca con tus hijos, tu mujer y tus nueras, todos los seres vivientes que estaban contigo, todos los animales, aves, cuadrúpedos y reptiles. Hazlos salir contigo, para que se vayan por toda la tierra, crezcan y se multipliquen en la tierra. Salió Noé con su mujer, sus nueras, los animales, o sea, la obediencia, ¿no? La palabra escuchada y obrada por parte del hombre, ¿no? Podemos seguir así. Yo estoy haciendo un repaso. No volveré a maldecir. El Señor olió el aroma agradable y le dijo, perdón, en el 20, Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie y los ofreció en holocausto. El Señor olió el aroma agradable y le dijo, no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Sí, el corazón del hombre se pervierte desde la juventud, pero no volveré a matar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Fíjense, ¿no? Esta seguridad. Abraham, vamos al capítulo 12. Algo leímos la vez pasada, ¿no? Del 1 al 9 es lo más clásico que uno ve, esa actitud. Sal de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Abraham marchó como le había dicho el Señor. Y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Lo que vemos que marca la Sagrada Escritura, que no es cronológica la madurez, o mejor dicho, la etapa de la fe con la cronología de la edad. Acá vemos a un Abraham con corazón de niño, ¿no? Que se deja mover por Dios. Vamos a ir un poquito a el capítulo 6 de Mateo, para pasar al Nuevo Testamento. Eso igual ustedes después tienen para leerlo con tranquilidad, lo que se propone allí, ¿no? Mateo 6,
del 25 al 34, que vemos el abandono a la providencia. No anden angustiados por la comida, para conservar la vida, o la ropa para cubrir el cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento, el cuerpo más que la ropa? Miren, las aves del cielo no siembran, sin embargo, el Padre del cielo las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco su vida? ¿Por qué se angustian? Miren cómo crecen los lirios silvestres sin trabajar ni hilar. En fin, este llamamiento a la confianza y a la providencia se da y cobra recepción en el corazón de un niño, ¿no? En el que se abre y vive esta providencia de Dios en su vida. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abrirá, ¿no? Esta confianza que de alguna manera en el corazón de un niño está casi intacta de esa manera. Vamos al capítulo 2 de Lucas. Un minutito, que acabamos de terminar hace poquito, el capítulo 2 de Lucas. Miren qué belleza a dónde nos lleva. Había unos pastores en la zona que cuidaban por turno los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. No teman, les dijo el ángel, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Señor. Les servirá de señal porque encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento se le juntó al ángel otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían, crucemos a Belén a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor. Este corazón de niño, ¿no? Que se deja mover, asombrar y de alguna manera que lleva a querer cumplir lo que se ha dicho. Fíjense que en estos minutos que nos quedan, qué diferente lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa con la fe infantil? Un poco lo que nos contaba cada uno de ustedes recién, ¿no? Esa fe infantil de los padres que a lo mejor la acuñaron de chicos, pero no fue una fe encarnada, sino que se quedaron con el vestidito de la primera comunión colgado en el closet, ¿no? Y pretenden que ese vestidito calce a los 30, a los 40, a los 50 años. Se cierran a la novedad de Dios en su vida. Entonces, fíjense qué detalle. Características de la fe infantil versus la que acabamos de ver, que es la fe receptiva. Recibe con naturalidad el mundo religioso, pero sin arraigarlo en la realidad, sin encarnarlo. Depende siempre de la fe de otros. La fe infantil va a depender siempre de lo que me digan que haga, de lo que vengan y me propongan que construya o que estudie, ¿no? Va a depender de la fe de otros. No estamos hablando de una fe vivida en la infancia, sino que a medida que vamos creciendo, la vamos manteniendo. Cuando se vive en la infancia, no está mal, porque responde a la característica del infante, pero puedo tener 60 años y estar absolutamente siendo atravesada y viviendo esta fe. Caracterizada por ser una fe en arraigo exterior y falta de autonomía. Fíjense que al no tener autonomía, porque no es una fe que yo la vivo de acuerdo a mi experiencia vital,
me da mucha inseguridad. Por ejemplo, voy a estar completamente agarrada de la expresión religiosa, de la devoción religiosa. Me va a parecer que si no digo bien las oraciones y no cumplo a rajatabla con lo que se me está diciendo, Dios no va a obrar positivamente en mi vida. No voy a poder experimentar la bendición. Fíjense, si la fe es la relación de todo el ser con Dios, en esta etapa lo emocional, lo experiencial, la vida cotidiana no cuenta. La fe infantil, el padre Jálix la llama fe neurótica, expresada en la inseguridad y la falta de autonomía. Claro, Patricia dijo o piensa o hace, tengo que hacer lo mismo. Un ejemplo que doy, ¿no? O mi maestro de catequesis, o María o Pepe. Entonces, como yo no lo alcanzo, no vivo, no la experimento. Me da una inseguridad terrible de nunca poder llegar a estar a la altura, ¿no? Y realmente no me doy cuenta que no tiene nada que ver con la vida que yo llevo, nada que ver. Es tremendo la fe infantil como, por eso yo les decía que una de las características que tiene y que le tenemos que prestar atención es a ese punto donde vimos la relación con un Dios que está todo el tiempo mirándome por el castigo, ¿no? Y la amenaza a el de la bondad y de la oportunidad en la misericordia, ¿no? Fíjense, donde haya seguridad, la fe infantil va a hallar seguridad en la forma cómo va a practicar la fe. Por eso les decía recién, uy, dije mal la oración, Dios no me va a escuchar, empecemos de nuevo. Va a estar más centrada en la práctica como el instrumento que va a modificar la actitud de Dios para conmigo, en la fe, en la confianza y en la seguridad que me da el mismísimo Dios. ¿Eso es claro? Es tremendo, porque eh, voy a dar un ejemplo bíblico. Israel tenía una certeza absoluta que él podía hacer lo que quisiera porque no les iba a pasar nada malo porque Dios estaba en el templo. Y mientras se ofreciera en el templo el sacrificio que Dios esperaba, estaba contento y no los iba a molestar. Típica reacción de alguien que vive una fe infantil. Pero ¿qué contesta Dios al respecto? Lo siguiente, a través de los profetas, ¿no? Para ustedes darse una idea. Escuchen, cielos, presten oídos, tierra, que habla el Señor. He criado y educado hijos y ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su amo y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no recapacita. Ay, pues, gente pecadora, pueblo cargado de culpas, raza de malvados, hijo de degenerados. Bien enojado está el profeta, capítulo 1, así arranca Isaías. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, han vuelto la espalda, ¿no? Y después va a seguir diciendo, lávense, en el capítulo 1, versículo 16. Sus manos están llenas de sangre. Perdón, voy un poco antes. Versículo 11. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carnero, de grasa de animales cebados. La sangre de novillos, corderos y chivos no me agrada. Cuando entran a visitarme y pisan mis atrios, ¿quién exige algo de sus manos? No me traigan más ofrendas sin valor. El humo del incienso es detestable. Lunas nuevas, sábados, asambleas,
No aguanto ya más reuniones y crímenes. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparte de mi vida sus malas acciones. Cesen de obrar el mal, aprendan a obrar el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, defiendan al huérfano y protejan a la viuda. Entonces vengan y discutiremos. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, se volverán blancos como la nieve. Elegí uno de los temas que ilustra la reacción de Dios frente a la fe infantil. La reacción de Dios cuando me preocupo más si la oración está bien o no está bien, sobre si le tengo que hacer tal o cual cosa, y no me fijo, como decía el Señor hace unos días, que la inmundicia sale de lo más profundo de mi corazón, y tengo alejado mis ojos y su misericordia desde ese lugar. Ahí es donde el Señor me invita a ver mi fe, a darme cuenta cómo la tengo que madurar, profundizar, cambiar, ¿no? ¿Qué va a caracterizar la fe infantil? Los preceptos y la rigidez, como los fariseos y los doctores de la ley, porque los preceptos y la rigidez me van a dar una seguridad externa. Una vez alguien me dijo, si obedezco, siento que no me equivoco y me da seguridad. Y está buenísimo obedecer, pero ¿para qué? Para no salirme de caminar en el camino de Dios y no perderme su alianza, no perderme estar en su relación y darme cuenta que algunas cosas me cuestan y poder pedirle al Padre que me dé fuerza, que me dé paciencia, perseverancia, ¿no? Una mirada de sabiduría para poder relacionarme y volver a intentarlo desde otro lugar y de otra manera. Es la vida de la culpabilidad, la vida de esta fe infantil. Me lleva a vivir una culpabilidad atroz, porque no hay nada que haga que alcance la redención. Nada. No respondo con éxito a las exigencias de Dios porque solo no puedo y estoy cerrada a la gracia. Estoy cerrada a la gracia porque pongo toda la mirada en mi propia fuerza y en mi propia posibilidad. Lo saco a Dios de la escena, ¿no? La fe vivida de esta manera no brota de la vida misma, es anecdótica, es accesoria, es lo que transmitieron mi abuela, mi mamá, mi tía, mi catequista, pero no tiene nada que ver, ni nunca tuvo nada que ver con mi vida. La viví en la frente, pero nunca bajó al corazón. Y va a generarse un desprecio por todo lo que no tenga que ver el mundo de la fe. Voy a terminar ya con esto y seguimos un poquito la semana que viene. Se va a despreciar aquello que voy a caracterizar como del mundo y voy a despreciar incluso el mundo, siendo que el Señor, los que venimos con buenos asesores espirituales, decían, si no amamos al mundo, jamás podríamos llevarlos al Evangelio, porque hay que amarlo para llevarlo a la redención y al Evangelio. Si no lo amo y lo desprecio, ¿cómo lo voy a traer hacia Cristo? ¿No? Pero es tal el fanatismo, el fundamentalismo religioso se nutre, crece y se alimenta de una fe infantil. Absolutamente. Entonces, hoy me pregunta el Señor a mí, ¿no? Miren, Isaías, yo cada vez que leo el capítulo 1 de Isaías, y elegí el capítulo 1 de Isaías por elegir uno, ¿no? Hay otro que me encanta, y que es muy ilustrativo también, eh, que está aquí nomás, ya lo tengo acá abierto.
Tiki, 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 ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Acá pensé que lo tenía muy claro, pero no lo tengo muy claro. Ven que yo de memoria no me sé la Biblia. Pero fíjense cómo Oseas, por ejemplo, en el capítulo 5. Escuchen esto, sacerdotes, presten atención, israelitas, escuchen los de la casa real. Es contra ustedes la sentencia. Yo los castigaré a todos. Yo conozco a Efraín. Efraín es el pueblo de Israel. Israel no me es desconocido. Efraín, has fornicado, estás contaminado. Sus acciones no los dejan convertirse a su Dios porque llevan dentro un espíritu de prostitución y no conocen al Señor. Qué duro. Esta cosa, cada vez que yo pienso en mi fe infantil, me viene al corazón: Patricia, deja que los niños vengan a mí. Si yo tengo un corazón infantil, no llevo a los niños a Jesús. Lo llevo a mi inseguridad, a mi falta de autonomía, a mis miedos, a mi incapacidad de poder desarrollarme en plenitud la misericordia y la bondad de Dios en mi existencia. ¡Wow! Ahí es donde me toca repasar desde dónde estoy, ¿no? Y encima, dice acá, la arrogancia de Israel lo acusará a la cara. La arrogancia que me da el pensar que sé algo, el pensar que ya me tengo claro las reglas, los numeritos y el qué y el qué no, ¿no? Y me separa nuevamente de lo que Pablo va a llamar la gracia que me libera de la esclavitud de la ley. Ahí podríamos entrar también en este punto a tocar a Pablo en Gálatas para darnos cuenta cómo nos quiere sacar de esa esclavitud, porque somos esclavos de la ley, dice Pablo, y como esclavos no crecemos, nos mantenemos ahí, chiquitos, empobrecidos, sin desarrollarnos, sin ser autónomos y sin poder expresar ante el mundo lo que significa estar relacionados con Dios. La fe infantil es compleja, nos deja pensando. Pero bueno, vamos a seguir la semana que viene con esto. Es muy atractivo. Vieron que vienen al corazón experiencias catequéticas de familia, lo que heredé de la abuela, de mi mamá, no de las formas. Pero nosotros somos seres que cambian, que crecen, que se desarrollan, puestos en un medio que interactúa con nosotros y que nos influencia. Yo no me puedo salir de esta dicotomía, el hombre y el medio. El medio me influye a mí y yo influyo al medio. Entonces, tenemos que incorporar, encarnar, vivir en nuestra realidad esa fe para que realmente vaya preparando nuestro corazón y nuestra vida a poder ir surfeando en este tiempo que nos toca vivir. Amén, que no es fácil, pero déjenme decirles, eso mismo decían todos los fieles desde principios del mundo hasta hoy a la mañana. Nunca fue fácil, porque es el presente que nos acontece. ¿Y qué es lo que nos pasa en el presente? ¿Qué es lo que se nos torna difícil? El no saber. Y ahí es donde aparece la buena fe, el sostener de Dios que nos dice, una vez más, confía, no estás solo, yo te llevo tatuada en la palma de mi mano. Amén. Seguimos la semana que viene, ¿se van a atrever? Lo que viene la semana que viene es seguir en la fe infantil y entramos en la fe adolescente. ¿Eh? A lo mejor vamos a leer bastante de fe infantil porque hay mucho y nos ilustra y nos ilumina y nos acude y nos ayuda a nosotros poder examinarnos. No tengamos miedo de vernos y de ver en nosotros qué todavía está arraigado en esa fe infantil. Porque no significa que todo sea fe infantil, pero a lo mejor es algo. Identifiquémoslo, trabajémoslo, porque de eso se trata, de poder seguir adelante. Amén.
Amén. Amén. Nos Gracias, encontramos Patricia. la semana que viene. De todas maneras, gracias, Patricia. Gracias, Patri. De Gracias, corazón. Patricia. Gracias, Mil Patri. gracias, mil Amén. gracias, Pati. Amén. Muy Patri. lindo. Buen día. Dios. Bendiciones. Un Gracias, cariño. Gracias. Gracias, Muchas Pati. Un gracias. beso grande, grande, Gracias, grande, Patri. grande. Feliz día. Gracias. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós. Que les vaya Gracias. muy bien. Sí, Nos vemos si Dios quiere. si Dios lo permite. Adiós, Muchas saludos a Príncipe de gracias. Paz. Adiós.